Bueno, entonces vuelvo al comienzo de vuelta, entonces. Bien. Entonces, lo que estaba diciendo es que el mecanismo de 4 eslabones es el mecanismo que debe ser elegido como primer mecanismo para resolver cualquier situación de control de movimiento. ¿Por qué? Porque es el mecanismo más sencillo. Y existe una ley, vamos a llamarle así, no es una ley, es más bien una condición a seguir, por decir de alguna manera, que dice que la sencillez es la marca distintiva de un buen diseño. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente, si nosotros podemos lograr controlar los movimientos de salida con la menor cantidad de piezas que conformen a un mecanismo, un dispositivo, para lograr tal fin, eso va a ser seguramente la forma más confiable y menos costosa de lograr ese objetivo. ¿Por qué menos costosa? Y porque, por supuesto, lógico, voy a tener menos piezas. Si tengo menos piezas, y bueno, va a salir más barato. Segundo, menos piezas que mecanizar, menos piezas que comprar, menor cantidad de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser menos costosa. Desde el punto de vista del mantenimiento, también va a ser menos costosa. ¿Por qué? Y porque siempre en cualquier mecanismo o máquina van a haber articulaciones, van a haber piezas que se van a desgastar y que hay que mantener, y hay que tener seguramente un almacén donde tengamos repuestos, que eso también es dinero que hay que tener presente, ¿sí? Y confiable porque si tengo menos piezas movibles y menos articulaciones, y voy a tener también un almacén con menos repuestos que voy a tener que almacenar. O sea, por el lado que lo veamos, siempre va a ser más simple tener un mecanismo que sea el más sencillo, con el cual podamos óptimamente lograr la solución a un problema de control de movimiento. Bien. Entonces, ese va a ser nuestro fin el día que en algún momento se nos cruce en nuestra vida, capaz que sea siempre, o capaz que no, que tendremos que formar un equipo de trabajo con otra gente que sí va a hacer estos diseños, pero nosotros seremos parte integrante de esos equipos, y por el hecho de que seremos los que generaremos las condiciones de funcionamiento, etcétera, etcétera, y debemos conocer de todas las cosas. Como ingenieros industriales, sabiendo qué es lo que necesitan, y los ingenieros mecánicos dándole la solución de estos problemas. O sea, logrando el mecanismo o la solución para ese control de movimiento. Bien. Entonces, el análisis, el estudio, las definiciones se han hecho ampliamente, como no puede ser de otra manera, en relación con un mecanismo de tal forma, o sea, de un eslabonamiento de 4 eslabones. Por eso hay muchos conceptos relacionados con él. Y otro de los conceptos relacionados con él es la condición de Grashof, otro tema interesante y que es muy simple. La condición de Grashof básicamente es una relación muy simple que nos va a dar o nos va a pronosticar cómo se van a comportar las diferentes inversiones de un mecanismo de cuadrilátero articulado, o sea, un mecanismo de 4 barras, en función de las longitudes
de los eslabones que conforman a este cuadrilátero. Entonces nos va, vuelvo a repetir, la condición de Grasov es una relación, es una ecuación, como ya la están viendo ahí en la pantalla, muy simple, que en función de las longitudes de los eslabones que conforman a ese mecanismo, nos va a dar cómo se va a comportar, o sea, qué inversiones o qué movimiento van a tener las inversiones que surgen de la elección diferente de los eslabones como bastidor. Ahora relacionado al cuadrilátero articular. Recién lo hemos visto al manivela vía la corredera, ahora al cuadrilátero articular. Bien, ¿cuál es esa relación? Generalmente en un mecanismo vamos a tener un eslabón que va a tener la longitud más larga. Ese eslabón está definido con la letra S de small, que es chico, pequeño. La letra L, que es la de large, o sea, el eslabón más largo. Entonces vamos a tener un eslabón más largo, un eslabón más corto, y después dos eslabones que pueden estar entre estos, otros dos eslabones restantes. Bien, la condición de Grasov, ¿sí?, dice que cumple con esta inecuación que dice que si se cumple que el eslabón más largo, más corto, más el eslabón más largo es menor o igual que la suma de los otros dos eslabones, P y Q, que designarían a los otros dos eslabones de los cuatro, si esto se cumple, ¿sí?, si se cumple eso, vamos a poder asegurar que al menos uno de los cuatro eslabones va a poder girar 360 grados. O sea, es una manivela que es un eslabón, como hemos definido, es un eslabón que puede girar 360 grados respecto de ¿quién? Del eslabón bastidor, o sea, del eslabón que está adherido al plano de fijación o al sistema de referencia, y que tiene todos sus grados de libertad restringidos. Bien, si esta desigualdad no es cierta, o sea, si esto no se cumple, quiere decir que el eslabonamiento es de no Grasov y no vamos a tener ningún eslabón que va a poder girar 360 grados, o sea, cumplir con una revolución completa, básicamente respecto del plano de fijación. Esta aseveración, ¿sí?, dada por la condición de Grasov, fíjense que no tiene en cuenta solamente la longitud de los eslabones. Habla de un eslabón más corto, de un eslabón más largo y de otros dos eslabones que están entre estos eslabones. Pero no habla absolutamente de cómo están relacionados o cómo están ordenados, mejor dicho, dentro de la configuración, los diferentes eslabones. O sea, si primero está el unido, están el más corto con el más largo y los otros dos unidos entre sí, o sea, si es S más L más P más Q, o si es el más largo más el más chico más el uno o el Q más el P, o sea, cómo estén dentro de la configuración de ese cuadrilátero ubicados esos cuatro eslabones, no importa. ¿Por qué? Porque esta condición está planteada para un ensamble, para eslabones que no están ensamblados. Entonces, la forma, perdón, pero por ahí me cambia la voz porque tengo una abertura de carne y cada vez que respiro hondo me duele tremendamente. Discúlpenme, chicos. Entonces, esta condición está aplicada para cualquier configuración generada
por esos 4 eslabones. La forma en cómo se ensamblen no importa. Es válida para cualquier tipo de ensamble entre los diferentes eslabones. Bien. Pero estábamos diciendo que esta condición nos pronostica el comportamiento de las diferentes inversiones. O sea, nosotros vamos a hacer diferente elección de los eslabones como bastidores, y esto nos va a dar diferentes inversiones. Esas diferentes inversiones, o esos diferentes movimientos posibles de cada una de las inversiones, va a depender de si el mecanismo es de Grashof o de no Grashof, por supuesto, y del tipo de inversión que elijamos. Y las inversiones las vamos a definir en relación con el eslabón más corto. O sea que vamos a considerar como eslabón de referencia al más corto. ¿Sí? Bien. Vamos al caso de que la ecuación se cumpla con el menor, o sea que el más corto más el más largo sea la suma del más corto más el más largo sea menor que la suma de los otros 2 eslabones restantes del mecanismo. En ese caso, si consideramos que tendríamos un eslabonamiento tal como el que tenemos dibujado acá como el número 1. ¿Ah? Este mecanismo, si yo, este mecanismo en donde tenemos un eslabón más corto, un eslabón más largo, y después otros 2 eslabones, P y Q, que serían el acoplador y el balancín de salida, el más largo sería, en este caso, el bastidor, y el más corto sería la manivela. ¿Ah? Entonces, fíjense, si nosotros para considerar las diferentes inversiones vamos a tener como referencia el más corto, entonces vamos a decir, si elegimos cualquiera de los dos eslabones adyacentes al más corto, que sería, en este caso, este eslabón que en este caso es bastidor, y este que es el acoplador, ¿sí? Cualquiera de los dos, nos va a dar la misma inversión, o sea, nos va a dar un mecanismo en el cual un eslabón, que es el más corto, va a ser la manivela, o sea, va a girar 360 grados respecto del bastidor. Y el eslabón de salida va a ser un eslabón balancín que va a hacer giros parciales respecto del eslabón bastidor. Y el otro eslabón será el eslabón acoplador, en cualquiera de los casos. Entonces, fíjense, la inversión número 1 elige como eslabón bastidor al más largo. Y en la número 4, que está acá, la vamos a sacar de aquí, la número 2. La número 2 le hemos puesto al final, fíjense, donde elegimos como bastidor al eslabón acoplador, que es el otro eslabón adyacente al más corto. ¿Sí? Entonces, acá este sería nuestro bastidor. Y el balancín de la inversión número 1 se transforma en el acoplador en la inversión 2. Pero en cualquiera de las dos versiones o inversiones, ¿sí?, que surgen de elegir como bastidor a los dos eslabones adyacentes al más corto, nos da el mismo mecanismo, nos da un mecanismo de manivela balancín, que son los dos mecanismos que están indicados como primero y como último en el GIF de abajo. Fíjense que en un caso tenemos que el eslabón marrón es el bastidor y el verde es el acoplador. Y en este caso tenemos
que el verde es el bastidor y el marrón es el acoplador. ¿Qué logramos? Y logramos un mecanismo que se comporta de la misma manera. ¿Cómo es? Que vamos a tener un ingreso a través de una manivela, de un eslabón que va a poder girar 360 grados, y una salida balancín, o sea, en este caso el celeste es un eslabón que hace giros parciales respecto al bastidor. Lo mismo pasa acá. ¿Ah? O sea, la manivela, que es la roja, siempre va a ser manivela, y el celeste, ¿sí?, que es el balancín de salida, ¿sí?, siempre va a ser balancín. Bien. ¿Qué puede pasar? Entonces, esto nos da dos inversiones, pero de las dos, una sola es específica. Bien, vamos al caso en que fijamos el eslabón más corto. Si fijamos al eslabón más corto, que en este caso era la manivela, ¿qué resulta? Y resulta un mecanismo de doble manivela, que es el que tenemos acá en el medio. Es decir, si nosotros elegimos, acá lo tenemos, elegimos al eslabón más corto como bastidor, está representado acá, tanto los dos eslabones adyacentes al bastidor, ¿sí?, se transforman en manivelas, o sea que van a poder girar los dos eslabones que están unidos al marco de referencia, ¿sí?, o lo que es lo mismo, al bastidor, van a poder hacer giros de 360 grados. Y como los dos eslabones adyacentes al bastidor pueden hacer giros de 360 grados, el eslabón acoplador también va a girar 360 grados. O sea que todos los eslabones del mecanismo en esta situación, donde el eslabón bastidor es el más corto de todos los eslabones del mecanismo, me va a dar un doble manivela y todos los eslabones van a hacer giros de 360 grados. Acá hay una cuestión que quiero aclarar. ¿Por qué? Porque en la versión que yo tengo del libro Norton, que es diseño de maquinarias del Robert Norton, yo tengo una versión que debe ser la primera o la segunda. Define de esta manera que yo les estoy diciendo al mecanismo que acabo de definir, el doble manivela. Pero en versiones más recientes, la cuarta, quinta, sexta, a este mecanismo de doble manivela le llama trimanivela. Y a este que ya se los voy a definir le llama tribalancín. ¿Por qué le llama trimanivela a este? Y lo hace en base a que todos los eslabones giran 360 grados. ¿Sí? Yo tengo una pequeña diferencia con eso. ¿Por qué? Porque hemos definido a manivela como ¿quién? Como si bien los tres giran 360 grados, pero la definición de manivela es la de un eslabón que gira 360 grados respecto de quién, y que está conectado al eslabón bastidor. Eso es una manivela. Entonces, este eslabón que está conectado al bastidor a través de esta junta, y este eslabón que está conectado al bastidor a través de esta junta, los dos son manivelas porque giran 360 grados y porque están unidos al bastidor, al plano de fijación. Pero este es un acoplador. ¿Por qué? Porque es el eslabón que une la entrada con la salida. Entonces no tendría la definición de manivela. Se los digo para que vean cómo yo pienso, ¿sí?
De cualquier manera, si ustedes me dicen que esto es trimanivela, yo se los voy a aceptar, porque está dicho en el libro y se los acepto. Pero yo quiero dejarles claro, básicamente, por qué le llamamos doble manivela, ¿sí? Y no es lógico decir trimanivela. Bueno, espero que me hayan entendido. Si no me preguntan y no hay problema. Bien, y después finalmente, ¿qué nos está quedando? La elección del eslabón opuesto al más corto, que sería este eslabón balancín, que era el eslabón balancín, como bastidor. En ese caso, si yo elijo al opuesto, al más corto como bastidor, ¿qué logro? Logro un mecanismo de doble balancín. O sea, ninguno de los eslabones adyacentes al bastidor pueden girar 360 grados, sino que hacen giros parciales. Giros parciales. En este caso, como lo vemos en el GIF de abajo, vemos cómo el eslabón acoplador puede girar 360 grados. Porque este sigue siendo un mecanismo de Grashof, que cumple con la condición de Grashof, que el más corto más el más largo es menor que la suma de los otros dos eslabones. Por lo tanto, se debe cumplir que algunos de los eslabones gire 360 grados. En este caso, de este doble balancín, si bien los eslabones que están adyacentes al bastidor no pueden girar giros parciales, por lo tanto son balancines, el acoplador es el eslabón que va a girar 360 grados, como lo está mostrando el GIF de este que está acá. Acá vemos el GIF correspondiente al doble manivela, y ahí ven ustedes cómo los dos eslabones adyacentes al bastidor, que es el más corto, ¿sí?, están girando 360 grados. Estas son las cuatro versiones o inversiones del cuadrilátero articulado, y que de las cuatro inversiones, 3 nomás son específicas. ¿Por qué? Porque esta y esa me dan el mismo mecanismo, el mismo movimiento de salida, estas dos, y esta y esta son diferentes. O sea, tenemos 3 inversiones específicas. Bien. Vamos al caso en que se cumpla el mayor, o sea que la suma del más corto más el más largo sea mayor que la suma de los otros dos. ¿Qué va a suceder en este caso? Y que ninguno va a ser de Grashof. Ninguno va a ser de Grashof. Por lo tanto, no va a haber ningún eslabón que gire 360 grados dentro del mecanismo. No va a haber ninguna versión o inversión del mecanismo que sea un manivela balancín. Todas las versiones o las inversiones del mecanismo, de los mecanismos resultantes, cuando nosotros vayamos eligiendo a los diferentes eslabones de ese mecanismo como bastidor, como estamos viendo en cada uno de estos casos, que son los mismos que hemos visto anteriormente, la elección de este como bastidor, después elegimos el otro que es adyacente al más corto, de la misma manera que hicimos recién, después elegimos el más corto, y finalmente elegimos al opuesto al más corto. Bueno, todas las versiones o inversiones del mecanismo me dan siempre un doble balancín. ¿Y es por qué? Y porque el más corto más el más largo es mayor que la suma de los otros dos eslabones. Este mecanismo, ¿qué pasa? Que, lástima que no tengo acá, pero bueno, no importa. ¿Qué va a pasar con este mecanismo? Y que yo no voy a poder colocar ningún motor, esto sigue siendo un mecanismo con un grado de libertad. Entonces necesitaría una sola entrada. Pero ¿qué pasa si le coloco un motor acá?
y que no me va a servir. No me va a servir colocar un motor acá, porque este eslabón, ningún eslabón, puede girar 360 grados. Entonces no le puedo adicionar a este eslabón o a este eslabón, en este caso, un motor. ¿Por qué? Porque esto va a girar, supongamos que yo coloque un motor acá, y lo haga girar en sentido antihorario. ¿Qué va a pasar con este eslabón? Va a girar hacia la izquierda, ¿hasta cuándo? Hasta que este eslabón acoplador y este eslabón balancín se pongan colineales, es decir, se pongan en una misma línea. Entonces, este va a seguir hacia la izquierda hasta que ese eslabón y este eslabón se pongan colineales. ¿Mm? ¿Y qué forma va a tener este mecanismo cuando eso suceda? La forma de un triángulo. La forma de un triángulo. ¿Y un triángulo qué es lo que es? Es una estructura. Entonces, fíjense, si yo genero con la mano un movimiento, no olvidémonos del motor. ¿Por qué? Porque cuando se llegó a esa posición máxima de este eslabón, cuando esos dos eslabones se ponen colineales en una colinealidad extendida, significa donde estos dos eslabones suman sus longitudes, ¿sí? Va a hacer que esta junta va a venir a por aquí más o menos. Entonces se va a formar un triángulo así. Así se va a formar un triángulo. Entonces, por más fuerza que yo haga acá para seguir moviendo a este eslabón, que continúe moviéndose, y los otros dos no lo van a dejar, porque ya llegaron al máximo. No los deja moverse más allá. Eso se llama posición de agarrotamiento. Y si yo quiero volver a este eslabón hacia el sentido horario, como esos dos eslabones van a estar colineales, van a estar trabados. O sea, por más fuerza que yo haga sobre este eslabón para volver otra vez a mover este eslabón, y no lo voy a poder lograr, porque ese eslabón y ese eslabón van a estar alineados. Entonces no va a haber forma de sacar a ese eslabón de esa posición. ¿Mm? Por los momentos generados, básicamente. Entonces se dice que ese sistema va a estar agarrotado. ¿Mm? Si hacen lo mismo, con este eslabón, si mueven este eslabón a la derecha, ¿qué va a pasar? Que esta junta se va a mover sobre esta línea, siguiendo una trayectoria circular. ¿Hasta dónde? Hasta que ese eslabón y ese eslabón se pongan colineales. Entonces se va a formar otro triángulo. Y esa es la otra posición de agarrotamiento de este mecanismo. Eso le pasa a todos estos mecanismos. ¿Mm? Por eso nosotros a estos mecanismos no los vamos a poder mover con un motor a la entrada. Necesito hacer otra cosa para poder mover estos eslabonamientos. ¿Mm? Bien. Y finalmente, la condición de Grashof tiene casos particulares, ¿sí? Casos especiales o particulares. ¿Cuáles son estos casos especiales o particulares? Son los que me dan la igualdad en esa inecuación. Es decir, que el más corto más el más largo sea igual a la suma de los otros dos eslabones. Esta condición de igualdad en la condición de Grashof me da mecanismos que pueden ser inversiones de doble manivela o de manivela balancín, cualquiera de las dos. Pero
van a ser, discúlpenme un segundo, por favor. Van a ser mecanismos que van a tener puntos de cambio, se dice, van a tener puntos de cambio. ¿Dónde suceden estos puntos de cambio? Cuando los eslabones, supongamos, uno de los, o sea, el caso más representativo de este caso especial o particular es el del paralelogramo. El paralelogramo es un mecanismo de cuadrilátero articulado donde 2 a 2 los eslabones son iguales. O sea que acá tenemos un eslabón manivela de entrada y manivela de salida, que tienen la misma longitud. Y el eslabón bastidor y el eslabón acoplador son 2 eslabones de la misma longitud. Y son paralelos entre sí, por supuesto. Entonces, esta configuración del cuadrilátero articulado es una configuración que denominamos de paralelogramo. La misma configuración, como ya vamos a ver, me da el antiparalelogramo. O sea, es esto mismo, pero que como ya voy a explicarles, nos podría dar esta situación. Bien, este caso particular de cuadrilátero articulado se llama también de manivela de arrastre. ¿Por qué? Porque la manivela de salida, todos entendemos que esto va a girar, si esta gira 360 grados, la manivela de salida, o sea, este eslabón de salida, que también va a ser manivela, por lo tanto, este mecanismo del cuadrilátero articulado va a ser de doble manivela, y la manivela de salida, que también se llama manivela de arrastre, va a copiar exactamente lo que hace la manivela de entrada. Básicamente es eso. Esa es lo que particulariza a esta configuración de cuadrilátero articulado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué son los puntos de cambio? Son para las 360 posiciones o para los 360 grados de giro de esta manivela de entrada, van a haber 2 puntos de cambio, o sea, cada 180 grados, que es cuando sucede que estos 3 eslabones, o sea, los 2 manivela de entrada, manivela de salida y el acoplador, se ponen colineales con la línea del bastidor. O sea, se ponen todos en la misma línea. ¿Qué línea? Esta línea que es la línea de centro, se llama, o línea de bastidor. ¿Qué va a pasar en ese caso? Cuando estos 3 eslabones se pongan colineales. Y va a suceder lo siguiente, o puede suceder lo siguiente. Este eslabón, que es la manivela de entrada, está obligado a girar 360 grados. ¿Por qué? Y porque está unido a un motor que lo obliga a girar 360 grados. Pero este eslabón de arrastre o de salida puede, cuando está en esta posición, ¿sí?, puede tomar puede tomar una de 2 posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? O acompaña el movimiento del eslabón de entrada, continuando su giro en el mismo sentido, o puede devolverse y formar esta configuración, que es la forma de antiparalelogramo. Es decir, esto surge por el hecho de que este eslabón de arrastre o eslabón de salida, en vez de continuar girando en el sentido horario, se devuelve, porque toma la determinación, porque cuando está en la posición de colinealidad, es una posición de indeterminación. Este eslabón que está unido a través de este acoplador a la manivela de entrada,
puede tomar la decisión